Hola, soy José Luis Rábago, profesor del área de ciencias experimentales. En esta ocasión la clase estará enfocada al origen de la célula. Este tema tiene como propósito adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para reconocer las características básicas de la célula, su origen, evolución y clasificación, y valorar la importancia de esta como unidad fundamental de los seres vivos. Bien, con esto usted va a adquirir las habilidades y los conocimientos para poder reconocer las características básicas de la célula, su origen, evolución y clasificación, y valorar la importancia de esta. Bien, vamos a iniciar. Antes de que las primeras células surgieran, se forma la Tierra. Primeramente se forma la Tierra. Y pues para que la Tierra se haya formado, tuvo que pasar por una serie de evoluciones químicas. Los precursores de las primeras células surgieron de forma espontánea. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que surgieron de forma de repente, digámoslo así, surgió algo repentinamente, ¿no? Bueno, todo esto ocurrió gracias al autoensamblaje de partículas subatómicas, en este caso neutrones y protones, fueron los precursores. ¿Sí? Supongamos que la célula es una pared y esa pared está formada por ladrillos, ¿sí? Está formada por ladrillos, entonces los ladrillos vienen siendo los precursores. Ok, bueno, el universo comenzó con una gran explosión. Antes de la explosión, toda la energía y la materia se encontraba en forma de energía pura, comprimida en un solo punto. Entonces, toda la energía se encontraba, dice aquí, en forma de materia, comprimida en un solo punto, es decir, la energía estaba en un estado potencial, no tenía movimientos. Pero cuando surgió la explosión o el Big Bang, esa energía empezó a sufrir movimientos. ¿Sí? Aquí tenemos imágenes representativas de cada punto. Aquí nos dice, pues como le comento, antes de la explosión, toda la energía y la materia se encontraban en forma de energía pura en un solo punto. Aquí tenemos estos puntitos en representación de la energía, que ahí está en un solo punto, no se expande para ningún lado, ahí se mantiene, ¿sí? Pero cuando ocurrió la explosión, esta energía tuvo cambios. ¿Qué fue lo que pasó? Sabemos que esa energía forma parte del universo, mismo que se expandió, su temperatura descendió, es decir, disminuyó, y la energía se fue convirtiendo en materia. ¿Sí? Ya la energía se empezó a convertir en materia. Aquí lo tenemos. Y como consecuencia aparecen las partículas subatómicas y estas se combinaron formando los núcleos atómicos. ¿Sí? Aquí tenemos los primeros núcleos atómicos gracias a la combinación de partículas subatómicas. Más tarde, la carga positiva de los protones, sabemos que los protones no fueron los primeros que empezaron a formar los núcleos atómicos. Entonces, esta carga positiva de los protones atrajo a los electrones, dándole formación o aparición a lo que es el átomo. Derivado de eso aparecen los primeros átomos. Bueno, hace unos 4.600 millones de años se formó el sistema solar a través de una condensación de gas y polvo. Una vez que ocurrió esa explosión o ese Big Bang, había muchos gases, muchos polvos, mismos que con el mismo descenso de la temperatura se condensaron hasta formar el sistema solar, es decir, hasta formar todos los planetas
y con ello la Tierra, el planeta Tierra. Antes de que surgiera la vida, el planeta Tierra ya se estaba formando. La atmósfera estaba formada principalmente por hidrógeno y helio. Después de escapar al espacio, fueron reemplazados por gases presentes en las emisiones volcánicas. Es decir, aquí el hidrógeno y el helio sí existen, pero en concentraciones muy pequeñas comparados con otros gases que predominan aquí en la atmósfera. El agua se encontraba en estado de vapor y gracias al descenso de la temperatura se condensó formando los océanos y como consecuencia la biosfera. Es decir, que ese vapor se fue condensando, se fueron formando nubes hasta que agarró una masa, un peso considerable, pasó a una etapa que se llama precipitación y es cuando descendió el agua. Es decir, ese vapor pasó a ser un estado líquido y al momento de precipitarse pues cae en las diferentes partes del planeta Tierra y con ello se formaron los océanos, ríos y otros cuerpos de agua, ¿no? Y con ello la biosfera. Posterior a esto comenzó la vida. ¿Qué quiere decir? Que aparecieron las primeras células. Aquí en esta imagen nosotros tenemos células eucariotes, son células que tienen un núcleo, pero las células que aparecieron primero eran células procariotes, eran células no tan complejas como estas que tenemos en la imagen, eran células procariotes, fueron las primeras células que llegaron aquí al planeta Tierra, o que se formaron, mejor dicho, aquí en el planeta Tierra, gracias a la combinación de todas esas evoluciones químicas que ocurrieron. Pero para poder entender esto, necesitamos entender y comprender qué es la célula, cómo es su estructura, cuáles son las funciones y todo lo que tiene que ver con ella. La célula es la unidad de la vida de todos los organismos vivos. ¿Por qué? Porque todas las funciones vitales ocurren dentro de la célula. Nosotros estamos formados de pura célula. Estas células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas y los sistemas forman organismos. Entonces, en resumen, nosotros somos pura célula. Pero hay que aclarar que las células, en el caso de las células eucariotes, presentan un núcleo, presentan un nucleoide, presentan un retículo endoplásmico liso, un citoesqueleto, entre otras estructuras, ¿no? Que le dan la función, ¿sí? Que le dan la función a la célula. Esas estructuras tienen funciones específicas, pues, para que la célula trabaje correctamente. Es como nosotros tenemos diversos órganos, que esos órganos forman un sistema para que nosotros podamos estar en función. Bueno, así como nosotros tenemos órganos, las células también tienen sus órganos, pero en las células esas estructuras no se llaman órganos, se llaman organelos u organelas. Sí, en unas partes les dicen organelas, en otras partes les dicen organelos. Bueno, yo en lo particular les digo organelos. Entonces, esas estructuras son muy importantes para el funcionamiento de la célula. Ahorita todo esto lo vamos a ir viendo con más detalle. Bien, es importante mencionar las características básicas de la célula. La célula presenta 4 características básicas que se conforma por una membrana, contienen enzimas, tienen capacidad para replicarse y posibilidad de evolucionar. En lo que respecta a la membrana, esto es muy importante porque separa a la célula del ambiente que lo rodea, manteniendo su identidad bioquímica, es decir, que si la célula no tuviera esas membranas, hubiera una serie de reacciones químicas dentro de la misma, entonces esta sufriría una descompensación metabólica, ya no metabolizaría igual.
Entonces es por eso que es muy importante su membrana, mantener separadas las sustancias de un departamento y del otro departamento, ¿sí? Entonces también presenta enzimas. Las enzimas son catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? Bueno, son los que aceleran o disminuyen las reacciones químicas dentro de la célula, dependiendo de las necesidades en las cuales la célula se encuentre. Estas enzimas aceleran las reacciones químicas o las disminuyen. Este punto es muy importante, esta característica, capacidad para replicarse. Si no fuera posible la replicación, no fuera posible la reproducción de la célula, y con ello nosotros o cualquier organismo no crecería. Nosotros aumentamos de talla, aumentamos de número de calzado, por decirlo así, porque nuestras células se están dividiendo, y conforme nuestras células se están dividiendo o reproduciendo, nosotros vamos creciendo. A través de eso se da nuestro crecimiento, gracias a la reproducción de las células en nuestro cuerpo. Pero si no se replicara el ADN, esa reproducción celular no fuera posible, porque la célula, para dividirse, primeramente tiene que replicar su ADN, tiene que sacar 2 copias idénticas de su ADN para heredarle esa información genética a sus células hijas y que éstas repitan el mismo proceso. La célula tiene posibilidad de evolucionar, ¿sí? A partir de la producción de descendencia con variación, la célula evoluciona. Por ejemplo, hay muchos organismos vivos que alcanzan a sobrevivir a ambientes extremos. Por ejemplo, en el caso de las bajas temperaturas, ¿verdad? En el caso de las bajas temperaturas, pues el oso polar evolucionó de tal forma que modificó su genoma para que ese genoma le diera instrucciones y produjera, ¿cómo se llaman? Proteínas funcionales que dieran la orden, la instrucción al cuerpo de producir grandes cantidades de grasa y así poder soportar las bajas temperaturas. Entonces, esto a través de la reproducción se va transfiriendo, se va generando. Entonces, todos ya nacen con esa característica. En el caso de los osos polares, ¿verdad? Y de esa forma están evolucionando. Más bien lo que evoluciona aquí son los genes. Y esos genes heredan características. ¿Sí? ¿Cuál es la característica del oso polar? Pues que aguanta las bajas temperaturas. ¿Sí? Entonces estas son las 4 características básicas de las células que son muy importantes en los temas de biología. Bien, aquí tenemos unas hipótesis contrastables acerca del origen de la vida que fue propuesto por Oparin y Haldane. Bien, una hipótesis nos dice que ellos mantuvieron la idea que la aparición de la vida fue precedida por un periodo de evolución química. Para esto ya había disponibilidad de elementos de la materia viva como lo son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos evolucionaron gracias a una serie de reacciones químicas. Bueno, la energía abundaba en forma de calor, rayos, radioactividad y radiación solar. Gracias a las reacciones de estos elementos dan origen a calor, a rayos, a radioactividad y a la energía solar. Al momento de que estos se fueron mezclando, se fueron combinando y a su vez reaccionando. Derivado de estas condiciones ambientales se formaron moléculas de complejidad crecientes como aminoácidos y otros tipos de moléculas, ¿no? La complejidad siguió aumentando y condujo la aparición de un metabolismo sencillo. Entonces, estas son diferentes hipótesis contrastables acerca del origen de la vida, pero fueron propuestas por Oparin y Haldane. ¿Sí? En aquellos tiempos a los científicos les inquietaba todos estos tipos de temas y nadie se quería quedar con lo que leían, siempre lo sometían a experimentación para comprobar
lo que encontraban en los artículos que dejaron, por ejemplo, en el caso de estos científicos, ¿no? De Oparin y Haldane. Para eso llega un científico que se llama Miller. Él, a través de un experimento, aportó las primeras evidencias a favor de la teoría de Oparin-Haldane. Bueno, en su experimento demostró que la formación espontánea de sustancias orgánicas a partir de moléculas inorgánicas simples es posible. A continuación vamos a describir el experimento que hizo esta persona, que hizo Stanley Miller. Bueno, primeramente esta persona hizo circular el gas hidrógeno, vapor del agua, el gas metano y el gas amoníaco y otros tipos de gases para refutar o comprobar la teoría de Oparin. Pero primeramente lo que hizo él, vertir agua en esta parte. Entonces después le agregó fuego. Entonces el océano se calentaba. ¿Sí? El océano se calentaba. Bien, aquí el océano se estaba calentando. El agua se evaporaba y pasaba a la atmósfera, en donde se producían descargas eléctricas. Sí, aquí el agua ya llegó, ya se producen las descargas eléctricas y el vapor de esa agua, al ser refrigerado, se condensaba y el agua líquida arrastraba las moléculas orgánicas y se concentraban en el tubo que conducía al océano. Entonces aquí lo podemos ver en esta imagen. Entonces 24 horas después, la mitad del carbono presente en el metano se había convertido en aminoácidos y otras moléculas orgánicas. ¿Sí? Entonces repetimos esto, ¿no? Primeramente el océano se calentaba, se evaporaba, aquí se producía una serie de radiaciones. Una vez producido eso, se enfriaba, entonces esto pasaba al tubo que conducía al océano, y luego ya se formaban las moléculas orgánicas, en este caso los aminoácidos. Y de esta forma aparece la evidencia experimental de la teoría de Oparin. Bien, cualquier forma central de vida necesitó un manual de instrucciones que pudiera ser copiado y transmitido de generación en generación. Bien, aquí tenemos una animación representativa de lo que es la replicación del ADN. Entonces, para que ese manual de instrucciones pudiera ser copiado y transmitido de generación en generación, el ARN tiene que replicarse, es decir, tiene que dividirse en dos para cuando la célula se divida o se reproduzca, heredar esa información a sus células hijas, ¿sí? Y de esa forma ir transmitiendo ese manual de instrucciones, ¿sí? Todos los seres vivos, incluidos nosotros los humanos, dentro de nuestras células tenemos el ADN, y dentro del ADN tenemos los genes. Entonces, en los genes está contenido ese manual de instrucciones. Es decir, por qué nosotros somos morenos, por qué nosotros somos güeros, por qué tenemos pelo castaño, por qué tenemos pelo chino, pelo lacio, etcétera. Todo eso está contenido en el manual de instrucciones, que es nuestro genoma, ¿sí? Que es nuestro genoma. Entonces, aquí está la clave del por qué somos como somos y del por qué algunas especies son productoras de carne, algunas especies son productoras
de leche, en el caso de las vacas, ¿verdad? Todo eso está aquí en el manual de instrucciones, dentro del genoma de cada ser vivo. Entonces vamos a ver esto con un poco más de detalle. Bueno, vinculación entre el ADN, el ARN y las proteínas en la transcripción, traducción, replicación y como consecuencia el cambio evolutivo. Bueno, aquí es muy importante hacer énfasis en las proteínas. ¿Por qué en las proteínas? Porque las proteínas son esenciales para cualquier funcionamiento en el organismo de cualquier ser vivo. Hay dos tipos de proteínas, las proteínas estructurales y las proteínas funcionales. En el caso de las proteínas estructurales, un ejemplo de ella puede ser la queratina, que es la que le da sostén a los huesos y le da resistencia y forma y todo eso, la queratina. Dentro de las proteínas funcionales están las enzimas. Hay que recordar que la proteína es sinónimo de enzima y viceversa para evitar confusiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una proteína funcional que nosotros tenemos muy importante es la insulina. Es una proteína encargada de regular los niveles de azúcar dentro del cuerpo humano que está presente en la sangre, ¿no? Entonces, aparte de la insulina hay otros tipos de proteínas funcionales. En este caso, las proteínas pues son para darle estructura al cuerpo, para darle funcionamiento al cuerpo y para replicar nuestro propio ADN. Cuando nuestro propio ADN se replica o cuando nuestras células se reproducen, aquí intervienen una serie de proteínas funcionales, ¿sí? Estas proteínas participan en la síntesis y en el proceso de la replicación y reproducción de las células. Entonces, antes de que las células se reproduzcan, tiene que haberse replicado el ADN, pero antes de que ese ADN se duplique o se replique, tuvo que haber pasado un proceso de transcripción y traducción, porque a través de este proceso se forman las proteínas, es decir, son los ingredientes para producir algo, pues. Es como cuando vamos a hacer una comida, necesitamos ingredientes que van a dar origen a un producto, a un alimento. Bueno, en este caso, los ingredientes son proteínas funcionales para dar lugar a nuevas proteínas. Esto ocurre a través de la transcripción y traducción. Bien, con mucha imaginación, todo esto es una célula. Todo esto es una célula. Aquí tenemos el ADN. Tenemos el ADN. Entonces, hay una enzima que se llama ARN polimerasa. Esta enzima extrae 3 nucleótidos o 3 bases nitrogenadas. ¿Sí? Haz de cuenta que los nucleótidos, las bases nitrogenadas, son los ladrillitos que le dan forma, que le dan estructura al ADN. Entonces, cada 3 ladrillitos de esos es un código genético, ¿sí? Hay que enfatizar aquí, o más bien ejemplificar, que el código genético es como el código de barras en los artículos que están en los súper. Por ejemplo, usted agarra una libreta en el súper. Esa libreta trae un código de barras. Ese código de barras lo pasa por un escáner y automáticamente en la pantalla se traduce al precio de esa libreta. Entonces, igual, nuestra célula es digamos que es una tienda, es un súper igual que contiene todos los artículos y cada artículo tiene su precio, tiene su costo, pero en esta ocasión este artículo tiene instrucciones para fabricar proteínas específicas. Bueno, aquí entra la enzima esta que se llama ARN polimerasa. Esta selecciona 3 nucleótidos o 3 ladrillitos, que viene siendo el código genético, y llega otra enzima que se llama ARN mensajero, es decir, lleva el mensaje.
lleva el mensaje. Nosotros cuando andamos en el súper somos los mensajeros, ¿sí? Llevamos el mensaje, es decir, llevamos el artículo a la cajera. Bueno, en este caso la cajera se llama ribosoma. ¿Por qué? Porque aquí se produce la síntesis de proteína. Entonces, ya llego aquí con la cajera, en este caso con el ribosoma. Pusieron en el escáner el código de barras. Entonces el código de barras descifró una proteína o un polipéptido, ¿sí? Un polipéptido. Entonces, ¿qué son los polipéptidos? Los polipéptidos son muchos aminoácidos y muchos aminoácidos forman una proteína. Este es un aminoácido, este es un aminoácido, este es otro aminoácido y cada eslabón que conforman esta cadenita son aminoácidos. Entonces, como estos aminoácidos ya están pegados, estamos hablando de una proteína. Aquí ya se formó una proteína. Esta proteína puede ser una ARN polimerasa, puede ser insulina, puede ser otro tipo de proteína funcional o una proteína estructural, puede ser queratina también. Sí, entonces de esta forma se forman las proteínas. Se forman las proteínas estructurales y funcionales. Dependiendo de las necesidades que tenga el organismo, la célula va a producir proteínas específicas, ¿sí? Proteínas muy específicas. Entonces, esto se llama transcripción y traducción. Aquí se transcribe el ADN, ¿sí? Pero aquí se traduce. ¿Cómo lo traduces? Pues pasan el código de barras y el código de barras lo traduce a un precio, por decirlo así, ¿no? Pero aquí el precio es una proteína o una serie de aminoácidos. Bien. Después viene lo que es la replicación del ADN dentro de las células. Una vez que la célula ya fabricó todas las proteínas implicadas en este proceso, entonces va a ocurrir la replicación o la reproducción del ADN. Hay una enzima que se llama polimerasa. ¿Qué es esta? ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a abrir la cadena del ADN, como lo muestra aquí. Aquí está abriendo la cadena en diversos orígenes, ¿no? De lo largo de la cadena. Está haciendo aberturas para que luego lleguen unas enzimas o unas proteínas funcionales y adhieran cadenas complementarias. Adhieren cadenas complementarias y gracias a todo esto se tienen nuevos fragmentos o nuevas cadenas de ADN. Entonces aquí en este punto es cuando dice la célula: ok, ya estoy lista para reproducirme, ya tengo todo. Entonces ya la célula se reproduce, se divide en dos y a cada célula hija, ¿qué crees? Le toca esto y a la otra le toca esto. Cada quien con su juego completo de información genética, de ADN. Entonces esas células hijas repiten el proceso. Entonces, como le comentaba ahorita anteriormente, es muy importante la replicación del ADN para que la célula se reproduzca o se divida y como consecuencia nosotros estamos creciendo, estamos aumentando de talla, ¿sí? Entonces es ahí donde está la importancia de la replicación. Esto, lo que es el proceso de la replicación y la síntesis de proteínas, todo eso se lo estoy platicando de forma muy resumida, nada más para que entienda, que comprenda, que tenga la noción y pueda entender lo que vamos a ver más adelantito. Sí, pero esto, si usted quiere, lo vamos a ver, lo podemos ver con más detalle. Bien, para los investigadores, uno de los mayores desafíos de su trabajo sobre el origen de la vida es encontrar una explicación posible acerca de la aparición y vinculación del ADN, el ARN y las proteínas, ¿sí? Entonces, esto ya lo acabamos de ver, ya vimos cómo está relacionado el ADN con el ARN y las proteínas. Estos tres elementos tienen una relación muy estrecha
gracias a la síntesis de proteínas que realizan. Las proteínas requieren del DNA y del RNA para poder ser sintetizadas o viceversa. Pero la idea más aceptada es que en aquellos tiempos el RNA habría sido el primer polímero que realizó las tareas que realiza actualmente el DNA y las proteínas. Para la síntesis de proteínas sabemos que se ocupa de ADN, de RNA y de proteínas funcionales, pero en aquellos tiempos el RNA no necesitaba de proteínas ni de ADN. Él solo hacía, digamos que las proteínas, él fabricaba las proteínas. Bueno, aquí tenemos una hipótesis. Dice, la vida provino del espacio exterior. Y la otra hipótesis dice, lo que provino del espacio es la materia prima que dio lugar a la aparición de la vida. Entonces aquí la hipótesis que se acepta viene siendo esta. ¿Por qué? Porque ya lo vimos ahorita en el experimento de Miller. A través de un experimento se comprueba que con la materia prima surgieron los aminoácidos. Entonces los aminoácidos son indicios de vida. Sí, son indicios de vida, porque con los aminoácidos se forman los genes. Con los genes se forma el ADN, y con el ADN la célula, y con la célula los tejidos, y ahí se va. Entonces lo más acertado es esta hipótesis. Lo que provino del espacio es la materia prima que dio lugar a la aparición de la vida. Bien, ensamblaje de moléculas durante la evolución temprana de la vida. En células actuales, el ADN almacena la información genética. El ARN actúa como un intermediario en la síntesis de proteínas. Ya lo vimos ahorita, ¿no? El ARN mensajero, que es el que lleva el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Es el código genético que llevan a los ribosomas, que es donde se van a producir las proteínas. Haz de cuenta que le dice qué tipo de proteína se va a producir. Lleva el mensaje, lleva la instrucción, ¿sí? Entonces, esa instrucción se encuentra aquí, en el ADN, ¿sí? Recordemos que selecciona 3 ladrillitos que corresponden a un código y ya lo llevan a la máquina de la célula que produce las proteínas, a los ribosomas. Bien, vamos a ver el camino evolutivo de sistemas simples autorreplicantes de molécula de RNA. En los inicios del proceso coexisten moléculas de ARN derivadas por errores de copia durante su duplicación. El ARN ejercía un control directo sobre la síntesis de proteínas, lo que comentábamos ahorita en la diapositiva anterior. Pero más tarde, el almacenamiento de la información genética en los seres vivos habría sido transferido del ARN al ADN, ¿sí? Entonces, las proteínas reemplazan al ARN en función de controlar las reacciones químicas. Aquí el ARN ya no controla las reacciones químicas. Quienes llevan a cabo ese control de reacciones son las proteínas. Hay que recordar que las proteínas son enzimas. ¿Y qué son las enzimas? Son catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? Son sustancias que regulan las reacciones químicas dentro de las células. Entonces, ya después el ARN ya no podía ejercer el control directo sobre la síntesis de proteínas. Ya las proteínas ejercían ese control. Bueno, entre los ácidos nucleicos, ¿qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Entonces, entre los ácidos nucleicos y las proteínas se desarrolla una serie de interacciones de controles y equilibrios. ¿Qué tipo de interacciones son las que se desarrollan? Pues que el ARN es un intermediario en la actualidad para la síntesis de proteína
es el que lleva el mensaje, digamos que es el mandadero, ¿no? Entonces hay una interacción ahí y hay un control gracias a las proteínas. Las proteínas controlan esa interacción y con ello se mantiene un equilibrio. En un proceso de autoorganización, estos compuestos resultaron complementarios. ¿Qué significa? Que el ARN, el ADN y las proteínas son complementarias. Entonces, de esta forma, es el camino evolutivo de sistemas simples autorreplicantes de moléculas de RNA o ARN. Bueno, vamos a entrar a un digamos, subtema que se llama la obtención de energía en los seres vivos a partir de la nutrición. Aquí la energía es muy importante en todos los seres vivos, desde los microorganismos hasta los macroorganismos, es decir, nosotros, es muy importante la energía, porque sin ella no podemos realizar movimientos, no podemos reproducirnos y realizar otras funciones fisiológicas, ¿sí? Entonces, para obtener energía, los seres vivos obtienen moléculas orgánicas, de las cuales a través de la digestión y todo eso se obtiene la energía. Todos los seres vivos tenemos diferentes formas de obtener esos alimentos o esas sustancias que nos brindan energía. Hay seres vivos autótrofos, seres vivos heterótrofos y seres vivos quimiosintéticos. En el caso de los seres vivos autótrofos, son los que sintetizan sus moléculas, es decir, fabrican sus moléculas que les brindan energía. En el caso de las plantas y de algunas bacterias, realizan un proceso que se llama fotosíntesis. A través del proceso de la fotosíntesis, ellos obtienen glucosa, es su alimento, ¿sí? En el caso de las plantas y de algunas bacterias, ¿verdad? Entonces, la planta, en el proceso de la fotosíntesis, interactúa la energía química. ¿Cuál es la energía química? Son todos los minerales que están presentes en el suelo. Entonces, esos minerales a través del agua suben a todas las hojas de las plantas. Entonces, una vez que hay contacto con la radiación solar en las hojas, interactúa la energía química, es decir, interactúan los minerales y la luz solar, dando origen a la fotosíntesis, liberando oxígeno, ¿sí? Liberando oxígeno y quedando carbono. El carbono interactúa con otros compuestos de la planta para formar glucosa. Entonces la glucosa le da energía a la planta, es el alimento de la planta, la glucosa. Entonces de esta manera la planta obtiene sus nutrientes, pero se llama organismo autótrofo. No obtiene sus alimentos del exterior, de otras partes. Tiene la propiedad o cualidad de sintetizar, de fabricar su propio alimento. En el caso de los organismos heterótrofos es todo lo contrario, como en el caso de nosotros, en el caso de algunos herbívoros, como esta vaca que estamos viendo. Esta vaca no tiene la capacidad o la cualidad de producir sus propias moléculas orgánicas, por lo tanto se ve en la necesidad de obtenerlas del exterior. En este caso, pues la vaca se alimenta de otras plantas, pero para que la vaca se alimente, estas plantas tuvieron que haber pasado por un proceso de fotosíntesis. Entonces, de esta manera, los animales, sobre todo los herbívoros, incorporan moléculas orgánicas del ambiente, las degradan y extraen de ellas la energía. Hay organismos quimiosintéticos, que ellos obtienen la energía a través de reacciones inorgánicas, ¿sí? Como en el caso de algunas bacterias y algunas arqueobacterias, se alimentan o obtienen, mejor dicho, sus nutrientes a través de la quimiosíntesis.
Bien, descubrimientos recientes sugieren que las primeras células podrían haber sido autótrofas, quimiosintéticas o fotosintéticas. En la actualidad esto es lo más lógico. Esto es lo más lógico porque hay que recordar que de acuerdo a los estudios que se han hecho, experimentos y todo eso, se ha llegado a la conclusión de que las primeras células fueron autótrofas, quimiosintéticas o fotosintéticas y sobre todo procariotes. Es decir que todos sus procesos metabólicos se realizaban de forma libre dentro de su citoplasma porque no tenían un núcleo. Entonces fueron las primeras células, las quimiosintéticas o fotosintéticas, pero en este caso bacterias. Ya después surgieron las plantas, que son organismos más complejos y que son organismos que tienen células eucariotes, es decir, con células que tienen núcleo y que también realizan la fotosíntesis, a como la realizaban en aquellos tiempos algunas bacterias fotosintéticas. Bueno, vamos a ver las afirmaciones de la teoría celular. Hay 3 afirmaciones o postulados de la teoría celular. La primera afirmación nos dice que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Hoy en la actualidad hay organismos unicelulares, como las bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares. ¿Qué es unicelular? Que tienen una sola célula nada más. Hay organismos pluricelulares, son organismos que tienen 2 o más células, como en el caso de nosotros los seres humanos y otros animales. Estamos conformados por millones y millones de células con funciones específicas cada una de ellas. Las reacciones químicas de los organismos, incluidos los procesos que liberan energía y las reacciones biocinéticas, ocurren dentro de la célula. Actualmente todas las reacciones bioquímicas, el metabolismo, ocurren dentro de las células. El tercer postulado o tercera afirmación nos dice que todas las células se originan de otras células y contienen el material genético que transmiten de una generación a otra. Esto se da gracias a la replicación del ADN. Entonces, estas son las 3 afirmaciones de la teoría celular. Bien, los seres vivos también ocupan ser clasificados. Entonces, los seres vivos se agrupan en dominios. ¿Qué son los dominios? Pues los dominios son grupos en los cuales se dividen los seres vivos. Tenemos el dominio arquea y el dominio bacterias, dentro de esta clasificación están presentes los organismos unicelulares sencillos con gran variedad de metabolismos. Sí, aquí sobre todo bacterias, ¿no? Aquí en esta parte entran las bacterias, que son unicelulares, es decir, tienen una sola célula. Y dentro del dominio eucariotes están seres vivos también unicelulares, como algunos hongos, algunos protozoarios, y pluricelulares más complejos, como algunos animales y nosotros también. Entonces, estos son los 3 dominios de los seres vivos. ¿Para qué es esto? Pues para clasificar a los seres vivos y de acuerdo con sus características, ellos ocupan un lugar dentro de estos dominios. Bien, hay 2 tipos de células: las células procariotes y las células eucariotes. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos de estos. Hay que recordar que las células procariotes son las células que no tienen núcleo y las eucariotes son las células que tienen un núcleo bien definido. Vamos a ver algunos ejemplos de organismos que no tienen núcleo: las bacterias, eubacterias, arqueobacterias, espiroquetas, algas verde azuladas. Entonces, estos son unos ejemplos de organismos o de células procariotes. Entonces, algunos ejemplos de organismos eucariotes, es decir, con célula con núcleo, son las plantas, los calamares, las diatomeas, las amebas, los plasmodios,
y nosotros los humanos, ¿sí? Por mencionar algunos. Entonces, estos son ejemplos de organismos que tienen células procariotes y que tienen células eucariotes. Vamos a ver las características de las células procariotes y de las células eucariotes. En el caso de los procariotes, carecen de un núcleo definido, no tienen núcleo. El ADN es una molécula grande y circular. Este ADN se encuentra libre dentro del citoplasma porque no hay un núcleo que lo separe. Las proteínas están débilmente asociadas. Las proteínas se ubican en una región nucleoide llamada citoplasma. Entonces, los procesos que vimos ahorita de lo que es la síntesis de proteína, que transcripción, traducción, replicación, ocurre más luego, más pronto en células procariotes, porque aquí el código genético no tiene que salir del núcleo hacia el citoplasma. Todo se da de forma directa dentro del citoplasma, es decir que todos los ingredientes ya están listos en una sola región, en la región nucleoide llamada citoplasma. Acá, por lo contrario, en el caso de los eucariotes, presentan un núcleo bien definido. El ADN es lineal y está fuertemente unido a proteínas. Presentan una membrana doble que separa al núcleo del resto de la célula, ¿sí? Y realiza sus necesidades fisiológicas dentro de otros organelos. Dentro de los organelos. Aquí en este punto lo quiero comparar con este otro punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que presentan una membrana doble que separa el núcleo del resto de la célula, y ya lo vimos que para realizar el proceso de la transcripción, de la traducción, de la replicación, las proteínas funcionales tienen que viajar al núcleo y del núcleo llevar toda esa información al citoplasma, que es donde se va a realizar la síntesis de proteínas o bien se va a replicar el ADN. Entonces aquí es más tardado ese proceso. ¿Por qué? Pues porque las células eucariotes son células más complejas, más estructuradas. Bueno, vamos a ver lo que es la teoría endosimbiótica. Dice, algunos organelos, como las mitocondrias y los cloroplastos, fueron bacterias de vida libre que luego se alojaron dentro de otras células. Hace aproximadamente 2.500 millones de años, las mitocondrias y los cloroplastos fueron fagocitados por células hospedadoras sin que se produjera una digestión posterior. Hay que entender aquí que fagocitar es alimentarse, ¿sí? Cuando decimos que la célula se está fagocitando o está fagocitando, es que se está alimentando, se está nutriendo, se está comiendo algún organelo o alguna otra célula, ¿sí? Pero en este caso no ocurrió una digestión posterior, pues es decir que estos se quedaron dentro de las células. Entonces estos pequeños huéspedes hallaron nutrición y protección en las células hospedadoras. Después las células hospedadoras obtenían beneficios energéticos de sus huéspedes, es decir que en el caso de las mitocondrias y los cloroplastos, a estas células le brindaban energía para que ellas pudieran realizar más fácilmente sus necesidades fisiológicas, es decir, realizar su metabolismo. Bien, aquí tenemos un esquema que nos dice más o menos cómo fue ocurriendo todo esto, ¿sí? Hay que mencionar que los cloroplastos y las mitocondrias eran células que se encontraban de forma libre en el ambiente, ¿sí? Entonces, una de las células fagocitó tanto a la mitocondria como a los cloroplastos, ¿sí? Pero sin que ocurriera una digestión posterior. Entonces, haz de cuenta que ellos tuvieron un hábito de simbiosis. Hoy en la actualidad todavía tienen esa simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? Es cuando un organismo, vive dentro del otro o conviven los dos de tal forma que ambos se benefician uno del otro.
pero aquí se llama endosimbiosis porque son microorganismos que se introdujeron dentro de la célula. Entonces, tanto la célula como esos microorganismos de vida libre tuvieron un hábito de simbiosis, ayudándole a la célula a obtener energía y a realizar el resto de sus funciones vitales, mientras que ellos encontraron alimento y otras cosas dentro de la célula, ¿no? En resumen, se beneficiaron ambos de ambos. Bien, vamos a ver lo que es la representación del tiempo biológico. Aquí, para poder entender y comprender este esquema, hay que aclarar que un segundo corresponde a 52.000 años, un minuto corresponde a 3.125.000 años y una hora a 187.500.000 años. ¿Sí? Bueno, para las 6 de la mañana surgieron los primeros organismos fotosintéticos, es decir, las bacterias fotosintéticas. Estos microorganismos empezaron con la realización de la fotosíntesis. Más tarde, antes de la medianoche, poco antes de la medianoche, aparece el primer hombre, el Homo sapiens. A las 11:59 aparece el Homo sapiens, ¿sí? Pero antes de que apareciera el Homo sapiens, primeramente se formó la Tierra, rocas más antiguas, fósiles antiguos de procariotas, los primeros organismos fotosintéticos. Aquí ya empezó a surgir la vida. ¿Por qué? Porque aparecieron los primeros microorganismos fotosintéticos. Luego apareció el oxígeno. Antes de que apareciera el oxígeno, estos tenían la capacidad de sobrevivir en un ambiente sin oxígeno. Fósiles más antiguos de eucariotes aparecieron entre las 4 y 5 de la tarde, ¿sí? Y ya en eso de 9 a 10 aparecen las plantas de tierra firme, luego plantas con flores, la era de los dinosaurios. Y como lo decía ahorita, poco antes de las 12 aparece el Homo sapiens. Entonces, esta es la representación del tiempo biológico, cómo fue surgiendo todo, cómo fue evolucionando. Digamos que esto es un resumen de lo que vimos al principio, de lo que hemos venido viendo al principio, que primeramente se formó la Tierra, luego las rocas, luego los fósiles antiguos, etcétera. Pero todo esto ocurrió gracias a la explosión del Big Bang, ¿sí? A la explosión del Big Bang. Bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Verdad? Bien, la vida es la propiedad o cualidad esencial de todos los seres vivos, por la cual evolucionan, se adaptan, se desarrollan y se reproducen. Bien, aquí nos dice que los seres vivos son sistemas altamente organizados y complejos y obedecen a las leyes de la física y la química. Están compuestos por una o más células especializadas. ¿Sí? Bien, aquí nos dice que los seres vivos son sistemas altamente organizados y dentro de estos sistemas hay niveles de organización. Entonces, nosotros los seres vivos somos materia. ¿Qué es la materia? Sabemos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, ¿verdad? Bueno, entonces, la materia tiene una característica que dice que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la materia va pasando por diversos niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que se va transformando, nunca se ha destruido, mas sin embargo, va sufriendo cambios, va sufriendo transformaciones. Lo que son las partículas subatómicas dieron lugar a lo que es el átomo. Las combinaciones de estos átomos dieron lugar a las moléculas y la combinación de estas moléculas dieron lugar a las macromoléculas o biomoléculas como aminoácidos y ADN. Después estos dieron origen a los organelos, que son las estructuras que conforman las células. Después estos dieron origen
a las células. Estas células formaron tejidos y estos tejidos formaron órganos y estos órganos fueron formando aparatos o sistemas. Entonces sabemos que el conjunto de aparatos o sistemas dan origen a un individuo o a una persona en el caso de nosotros o cualquier otro ser vivo. Entonces el conjunto de dos o más individuos dan origen a una población, pero el conjunto de dos o más especies, por ejemplo las plantas, los animales, los seres humanos, estamos formando una comunidad. Muchas comunidades forman lo que es el ecosistema o diferentes ecosistemas, y todos los ecosistemas en conjunto dan origen a lo que es la biosfera, y de esta forma se forma la vida, de esta forma surge la vida, y es como está actualmente la vida en la biosfera. Bien, los seres vivos funcionan como un sistema abierto que intercambia sustancias y energía con el medio externo. Estas sustancias son degradadas gracias a las reacciones químicas y usadas como unidades para la construcción de compuestos más complejos. Bueno, un ejemplo de esto es la cadena alimenticia. Aquí tenemos un esquema de cómo va ocurriendo el intercambio de sustancias y con ella la energía. Sabemos que las plantas son organismos autótrofos porque tienen la capacidad de sintetizar o producir su propio alimento gracias a la fotosíntesis que se da con la interacción de la energía química, en este caso los minerales, y con la interacción de la energía lumínica, en este caso con las radiaciones del sol. Se da la fotosíntesis, la planta produce sus propios nutrientes. Entonces pues aquí llegan otros organismos herbívoros, como lo es el caso del conejo. Se alimenta de la planta pues porque el conejo tiene la necesidad de tener energía pues para reproducirse y realizar otras funciones, ¿sí? Al igual que el conejo, pues la serpiente también tiene esas necesidades. Entonces pues se ve la necesidad de alimentarse del conejo, y por consecuencia el águila se alimenta de la serpiente. Entonces de esta forma se genera un equilibrio. De esta forma circulan las sustancias de un organismo a otro y con ellos la energía. Ok, en la vida pues sabemos que los seres vivos evolucionan e intercambian su información genética gracias a su capacidad para reproducirse, de tal forma que adquieren capacidad para responder a las condiciones ambientales. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de cactáceas. ¿Qué son las cactáceas? Son aquellas plantas con espinas que sobre todo viven en el desierto, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es el saguaro, la planta de saguaro, la planta de pitaya, la planta de nopal y la planta de shoyas pertenecen al grupo de las cactáceas. Entonces, estas cactáceas, sus hojas las reemplazaron por espinas. ¿Por qué? Porque se vieron en la necesidad de reemplazar sus hojas por espinas por dos razones. La primera razón es de que sus espinas son forma de protección. De esa forma se protegen los seres vivos y ya no pueden ser alimentados por organismos herbívoros. Y la otra razón es que con ello evitan perder grandes cantidades de líquidos. Sabemos que en el desierto no llueve tan seguido, entonces ellos tienen la capacidad para almacenar sus líquidos por algunos años, ¿no? Entonces, de aquí a que llueva, ellos alcanzan a sobrevivir con esos líquidos. Entonces, de esa forma evolucionaron por esas dos razones, por la sequía y para evitar ser ser devorados, digámoslo así, por algunos herbívoros. Entonces, conforme se fueron reproduciendo, fueron heredando esas características a sus descendientes. Entonces, es por eso que actualmente en el desierto predominan el grupo de las cactáceas y otros animales también, gracias a que desarrollan capacidades que les permiten adaptarse al medio ambiente extremo, ¿no?
Bueno, pues por esto ha sido todo. Espero que le haya quedado bien claro, que haya entendido, que haya comprendido. Estamos en contacto. Cualquier cosa, no dude en mandarme un mensaje. Igual le pido por favor que se suscriba a mi canal. Muchas gracias.